¿Por qué exige? Porque tiene un poder, ese poder que le fue conferido por los propios ciudadanos, ¿no? ¿Y en base a qué exige? En base a la capacidad. Todos tenemos una capacidad de tributar, vamos a decir, unos más, otros menos, ¿no? Una capacidad contributiva. ¿Y por qué exige? Porque hay una ley que relaciona y que obliga. ¿Y para qué exige? Para cubrir gastos que demande sus fines, ¿no? Gasto de educación, salud, transporte, etc. Ahora, el Código Tributario define el tributo que el tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. A ver, impuesto, dice, es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa. Ejemplo, impuesto a la renta. ¿Qué significa no una contraprestación directa? Fácil. A ver, usted paga impuesto a la renta, yo pago IGB. ¿Qué me da el Estado a cambio? No te da nada. Específicamente o directamente no me da nada. Indirectamente puedo ver que están haciendo un hospital, que de repente yo nunca vaya, ojo, o que de repente yo no use, sí, pero lo que me refiero con impuesto, la idea del impuesto es que yo pago porque la ley me obliga, pero no recibo nada a cambio, nada directamente a cambio. De repente usted vive, vamos a imaginar, en el distrito de Miraflores, acá en Lima, ¿no? Ejemplo, y usted tributa, muy bien, y usted se da cuenta que en realidad no usa los servicios públicos, va a estudiar en un colegio privado, se atiende en una clínica privada, lo cual está bien, está perfecto, ¿no? Estudia en una universidad privada, ¿no? Y no hizo mucho uso de los bienes públicos y servicios públicos. Pero usted sabe por las noticias que se ha construido el hospital nivel 4 ahí en Juliaca, que se ha hecho la carretera, eh, digamos, en la selva marginal, se ha hecho una carretera, ¿no? Se ha enterado por las noticias que de repente el Estado está haciendo campaña de techo propio, vamos a imaginar, ¿no? Y está subvencionando a las familias más necesitadas. Ahí está. Usted de repente nunca va a ir a la selva, ¿no? A visitar esa carretera, nunca accede al techo propio y nunca se atiende en un hospital público. Pero sabe que su dinero está siendo usado, o teóricamente está siendo usado para los fines. Ese es el impuesto. Pago y no percibo nada específicamente o directamente a cambio. Veo simplemente que, veo y espero, vamos a decir, que mi dinero esté siendo bien utilizado. Ejemplo de impuesto, impuesto de renta, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto a las transacciones financieras, tenemos el ITAN, que es el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Entre otros. Muy bien. Ahora vamos a contribución. Muy importante estos conceptos de aquí. Contribución es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como es el caso de, ejemplo, Sensi. Un ratito aquí, no te olvides que el código tributario es para SUNAT y es para municipalidades también, porque la SUNAT administra tributos y las municipalidades también. Ejemplo, impuesto a la alcabala, ¿quién lo administra? La municipalidad. Impuesto predial, ¿quién lo administra? Municipalidad, ¿no? Entonces, cuando dice contribución, y usted dice, es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la validación de obras públicas, esa parte de validación de obras públicas se está refiriendo a municipalidades, ¿ya? O sea que no ahondo ahí, no me meto ahí, ¿ya? O de actividades estatales, y ahí sí. Ejemplo, contribución a diferencia de impuesto. En impuesto no recibo nada a cambio. En contribución, vamos a definirlo para que lo entiendas, yo recibo algo a cambio, pero de manera potencial. Es como decirte, yo estoy en el grupo que puede acceder, tengo el acceso, ya dependerá de mí o de las circunstancias si lo uso, pero de que estoy en el grupo de beneficiarios o posibles usuarios, estoy ahí, ¿correcto? Ejemplo, Sensi, ejemplo, Senati, ejemplo, salud, me estoy refiriendo, contribución al Sensico, contribución al Senati, contribución a salud, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Contribución al Sensico, ¿quién paga el Sensico? Las empresas constructoras. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que subvencionan parte de la formación de trabajadores en construcción civil. Entonces usted diría, la empresa constructora subvenciona una parte, sí, subvenciona la formación de trabajadores en construcción civil. ¿Y la empresa constructora después puede contratar a esos trabajadores? Por supuesto, pero puede ser que no contrate también. Quiere llevar, no me gusta lo que han estudiado en Sencico, pues, bueno, no lo contrata, pero igual pagan la contribución, ¿me entiendes? Pero estás en el grupo, o sea, que tú te están haciendo algo hacia ti, ese trabajador te sirve, ¿correcto? Ese trabajador te ayuda bastante, te va a ayudar, te lo estamos formando para ti, en otras palabras, le dicen a la empresa constructora. Ya, pues si tú ves, lo contratas, ¿no? Igual pasa con Senati, lo mismo. ¿Quién paga Senati? Las empresas industriales. Por ejemplo, textil, es bastante conocido en Senati, ¿no? Las empresas que se dedican a hacer prenda de vestir, ¿no? Pagan Senati. Aquí en Perú hay muchos, ¿no? Textiles. Entonces, las industriales, me refiero, ¿no? Entonces, Senati dice, yo formo trabajadores para ustedes. Ahora, claro está que la mayoría de empresas sí contratan, ¿no? Pero una empresa puede decir, yo no quiero contratar. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí lo estamos formando para todos ustedes, ¿no? Que son empresas textiles. Salud, otro tipo de contribución. Y ahí es más interesante, ¿no? Porque salud, si bien es cierto, lo paga el empleador, ¿no? El de salud, pero va a coberturar la salud de los trabajadores, ¿no? Pues el trabajador diga, yo nunca me atiendo en salud, ¿no? Nunca he ido. Estoy 20 años aportando y nunca voy. Sí, pero puedes ir en cualquier momento, ¿no? Tienes asignado de repente un policlínico, ¿no? Un hospital ahí, ¿correcto? Donde te pueden atender, ¿no? Estás en el grupo, ¿no? De salud está para ti, ¿no? Está dándote cobertura en salud, tú no lo estás usando, pero está ahí. Esa es la idea de contribución, que hay un beneficio, más que no es directo, pero digamos es potencial el beneficio, ¿ya? Pago y recibo algo potencialmente. Ujú. Solo, dice aquí la pregunta, me dice Jan, solo algunas personas pagan contribución al CECICO, y dice, claro, algunos. CECICO principalmente, como decía, las empresas constructoras de construcción y Senati las empresas industriales. ¿Y cómo sabe eso la SUNAT? Por el SIU. Cuando yo me escribo a RUC, ahí eh, yo, cuando me preguntan actividad económica, ¿no? Ahí yo digo en qué SIU estoy, ¿no? SIU es la clasificación internacional uniforme de actividades, ¿no? El SIU. Entonces ahí yo digo, mi SIU es 7025 y me dedico a actividades o a la fabricación de prenda de vestir. Ya. Entonces, Senat, ¿no? Correcto. Así es. Punto, abro un paréntesis, Senati y Sencico también ejercen labores de fiscalización, ¿ya? Propia de su rubro. Cierro paréntesis. Ahora, eh, vamos al tercero, que es tasa. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público. Aquí el tema es directo. Si antes en el tributo, ¿no? En el impuesto no recibía nada, en la contribución recibía algo potencial, ahora en la tasa sí recibo algo individualizado, algo para mí. Yo pago por eso que recibo, ¿no? Yo pago para que me den algo, que sí específicamente es para mí, ¿no? Por ejemplo, los derechos arancelarios en registros públicos. Entonces, cuando yo quiero sacar una copia literal de una empresa, ¿no? ¿Qué hago? Voy a los registros públicos, ahora por internet se puede hacer, ¿no? Pago, ¿no? Y tengo acceso a la copia literal. Y me lo envían ahí para descargarlo, ¿no? Antes era, pues me lo imprimían físicamente y me lo daban, ¿no? Con su sello, ¿no? Claro, ahora lo puedo descargar en internet también. Entonces yo quería ese documento y pago por ese documento. Es más, me cobran por página todavía. Este documento tiene 5 páginas, son 6 soles la página, 6 por 5, 30 soles. Específico, pago mis 30 soles y tengo mi documento. ¿Qué estoy pagando? Una tasa. ¿Me beneficia a mí? Sí. Me dan el documento para mí. Eso es lo que yo quería, ¿no? Ese documento. Pero la norma dice que si bien es cierto, los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, las tasas a su vez se dividen en arbitrios, derechos y licencias. ¿Y qué cosas son los arbitrios?
Los arbitrios lo conocemos por las municipalidades, simplemente vamos a mencionar que son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿no? Por ejemplo, usted paga el arbitrio para limpieza, pues, de las calles, ¿no? Ahora que limpien o no limpien, bueno, o que limpien algunas calles y otras no, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Es decir, es un tema de gestión, pero el arbitrio está destinado para eso, ¿no? ¿Correcto? Y por eso, ¿y dónde está el beneficio directo? Bueno, pues se entiende que limpian tu calle, ¿no? O se entiende que limpian tu, tu urbanización, ah, se entiende. Derechos. Son tasas que se pagan por la prestación de servicio administrativo público o perfeccionamiento. Vamos a silenciar esto un segundo. Muy bien. Retomamos entonces. Decíamos que los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, derechos. Lo que decía, los registros públicos es un derecho, ¿no? Tasa que se subdivide en derechos. ¿Qué más? A la RENIEC. Cuando pago a la RENIEC para un duplicado de DNI, estoy pagando un derecho para que me den el documento. Que se me perdió el DNI, bueno, duplicado, ¿no? ¿Qué más pago? Bueno, cuando te casas, ¿no? Te cobra la municipalidad, ¿no? Claro, ¿no? Matrimonio civil, ¿no? Se paga una tasa, ¿no? ¿Para qué? No te olvides que ahí hay un acta, ¿no? Un acta de matrimonio, que se asienta y toda la formalidad y te dan tu acta, ¿no? O después lo sacas, ¿no? El acta de matrimonio, ¿no? Etcétera. Son tasas concretas que se pagan por un fin específico, ¿no? Tasas que se pagan. En todo se paga tasas. Por ejemplo, vas a registrar una marca en Indecopi, también tasa, ¿no? Listo. Licencias. Las licencias es para realización o actividades en provecho de particular o control de fiscalidad. ¿A qué se refiere en específico? Licencia es para, por ejemplo, licencia de construcción, licencia de demolición, ¿no? Licencia de funcionamiento, a eso se refiere. Entonces, si te das cuenta de las tasas, yo pido algo porque necesito eso de ahí y lo más probable es que eso se plasme en un documento, en una autorización o en un beneficio mucho más individualizado para mí. Esa es la idea de las tasas. ¿Cuál de los siguientes conceptos no origina una prestación directa en favor del contribuyente? No origina, no hay una contraprestación directa. La apuesta, el impuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo preguntas tipo a medida que vamos avanzando. Seguimos, vamos en la norma 3, fuente de derecho tributario. Aquí rápidamente, ¿no? Fuente de derecho tributario quiere decir aquello que sirve, se puede decir, de sustento legal, jurídico, al derecho tributario. ¿En qué se sustenta el derecho tributario? Y aquí está el listado, ¿no? En disposiciones constitucionales, en tratados internacionales, donde puede estar o entrarían los convenios para evitar la imposición, en leyes tributarias, en leyes orgánicas, en decretos supremos, en jurisprudencia, en resoluciones emitidas por la SUNAT, lo que llamamos resoluciones de superintendencia, y en la doctrina, ¿no? Eso es el sustento del derecho tributario. El derecho tributario se basa, se nutre de esto. Cuando se va a resolver un caso, se puede aplicar cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera. Claro que hay rango, ¿no? Primero será la Constitución, los tratados, la ley, etcétera. Pero se puede hacer uso de estas herramientas que son fuente del derecho tributario, ¿ya?
Esa es la norma 3. La norma 4 del código está referido al principio de legalidad reserva de ley. ¿Y qué dice? Dice, solo por ley o decreto, en caso de delegación, se puede crear, modificar y suprimir tributos. No te olvides, un tributo es, recuerda el concepto, que el Estado te va, que tú vas a pagar al Estado dinero que ese te exige por su imperio que tiene, por su poder, pero en virtud de una ley. Ahí está la clave. Hay un aforismo que dice, no hay tributo sin leyes. Claro, el único que te puedo decir, me pagas tanto, es la ley, nadie más, ¿no? Entonces, cuando dice, solo por ley, en caso de delegación de las facultades, se puede crear, modificar o suprimir tributos. El único que puede hacer eso es la ley que viene del Congreso, primeramente. ¿Ya? Esa es la que puede hacer. ¿Van a crear un tributo? Tiene que haber una ley. ¿Van a modificar o suprimir? Ley. No se puede hacer con decreto supremo, con resolución, con informe o con cualquier otra norma reglamentaria. No se puede. Es la ley. Entonces, la ley es la que hace, la que crea, modifica o suprime tributos. Otra palabra, la ley es la que puede entrar a tu bolsillo y decirte, te saco 100 soles. Esa es la ley, para que lo entiendan. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué dice por ley o decreto legislativo? Porque el decreto legislativo es una norma equivalente a la ley. Equivalente. ¿Qué sucede? Sucede que las leyes lo da el Congreso, pero a veces el Congreso dice, y hemos escuchado en noticias, que voy a darle facultades al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el Congreso es el que emite la ley, pero a veces el Congreso dice, un gatito, yo emito leyes, pero el Ejecutivo quiere hacer leyes también, digamos así, entonces le voy a dar facultades, y le da facultades por un mes, por 2 meses, 3 meses, etc., al Ejecutivo. Y le puede dar facultades en materia tributaria también. Entonces, cuando le da facultades al Ejecutivo en materia tributaria, el Ejecutivo puede eh, también crear, modificar o suprimir tributos, dependiendo de las facultades que le da el Congreso. El Congreso le dice, puedes hacer esto, no le dice, pues puedes hacer cualquier cosa, no, le da parametrado a la facultad. Pero hipotéticamente el Ejecutivo podría crear, modificar o suprimir. Pero el Ejecutivo no emite ley. Cuando el Ejecutivo emite, se llama decreto legislativo. ¿Ya? Por eso. Entonces el Congreso emite ley, el Ejecutivo emite el equivalente, que se llama decreto legislativo. Ambas normas tienen rango de ley. ¿Ya? Entonces, a veces, pues, el Congreso no quiere legislar en materia tributaria y le dice al Ejecutivo, bueno, tú hazlo, ¿ya? Y el Ejecutivo, pues, se despacha, pues, a, a grandes, a grandes alcances muchas veces, ¿no? Se quiere sobrepasar. Bueno, me pregunta aquí, en línea, Darwin me pregunta, ¿y el decreto supremo? Muy bien. El decreto supremo lo emite el Ejecutivo, sí, el Poder Ejecutivo, pero a título de reglamento. El Ejecutivo lo emite el decreto supremo a título de reglamento. Eso está, acá lo encontramos. En el E, si leemos aquí el número E, dice los decretos supremos y normas reglamentarias. Claro, porque el decreto supremo no es ley, sino que funciona para reglamentar, funciona para desarrollar la ley, vamos a decir. Por eso hay una ley del impuesto de renta y hay un reglamento del impuesto de renta. La ley del impuesto de renta actualmente está por decreto legislativo, la ley, y el reglamento está por decreto supremo, ¿ya? En el impuesto de renta, por dar un ejemplo, ¿no? Repito, en el impuesto de renta, la ley, lo que debería ser ley, está dado por decreto legislativo, ¿no? Y lo que es el reglamento del impuesto de renta está dado por decreto supremo. Muy bien la pregunta. Pero dice aquí, dice crear, modificar y suprimir tributos, y dice señala el hecho generador de la obligación tributaria, la base y la alícuota, el acreedor tributario, el deudor tributario, el agente de retención, operación. Bueno, es decir, lo que está diciendo ya en el desarrollo dice que esa ley
que se crea, que se modifica, tiene que tener adentro de la ley, eh, ¿qué cosa? Puntos muy importantes que lo iremos viendo más adelante, ¿no? Tiene que ir bien, tiene que tener el hecho generador de la obligación, o sea, cuándo se genera el, el tributo, sobre qué se calcula, la base, alícuota, alícuota significa tasa, el acreedor, o sea, quién recauda, el deudor, quién paga, si es que hay agente de retención o percepción. ¿Ya? Entonces, muy importante cuando a veces entran y preguntan, a veces y dicen, ¿y cuál es la diferencia entre, porque acá dice legalidad y reserva de ley, entonces, ¿en qué se diferencia? A ver, colorcito, cuando dice legalidad se estaría refiriendo a esta parte. Esta es una interpretación que se hace, ¿no? A nivel doctrinario. Se está refiriendo a que por ley se puede crear, modificar y suprimir tributo. Y cuando se haría referencia a lo que es reserva de ley, se estaría refiriendo a qué debe contener esa ley. Y esa ley debe contener esto. O sea, el hecho generador, lo que genera la obligación, la base, la alícuota, quién es el acreedor, quién es el deudor, y si es que hay agentes, ¿no? Bien, esa es la idea. ¿Eh? Cuando dice el principio de legalidad, crear, modificar y suprimir tributo. Y reserva de ley, que esa ley debe contener internamente, ¿no? El hecho generador, la base, la alícuota, el acreedor, el deudor, y si es que hay agentes. A eso está. Muy bien. ¿Qué más? Dice que a través de ley también se puede conceder exoneraciones y otros beneficios. Claro, a través de la ley se conceden beneficios tributarios, ¿no? ¿Qué más? Se pueden normar procedimientos jurisdiccionales, así como otros, así como administrativos en cuanto a derechos y garantía del contribuyente. Definir infracciones, muy importante este punto D. Definir infracciones. Así como la ley es el único que te puede imponer tributos, la ley es el único que te puede imponer infracciones y sanciones. Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria, también. Y normar formas de extinción de la obligación, también. A través de la ley se puede normar cómo se extingue la obligación tributaria. Dice, más allá de lo establecido en el código. Claro, correcto. Hay leyes que han salido antes que han, han facilitado que los contribuyentes que tenían deudas antiguas, bueno, en el caso, se vean favorecidos con una rebaja o una condonación de deuda. A eso se refiere. Muy bien, dejamos la norma cuarta y seguimos avanzando a la norma quinta aquí. Ley de presupuesto, muy simple aquí. La ley anual de presupuesto y las leyes que se aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas en materia tributaria. Simple. Cada año se aprueba una ley de presupuesto. Correcto. Lo que dice aquí, el código, simplemente dice, esa ley de presupuesto, esas normas de presupuesto, no deben tener materia tributaria. O sea, en esa ley no voy a decir, se modifica el IGB, ¿no? Se aumenta la tasa del impuesto de la renta. No existe. Eso es lo que está puntualizando. 6. Modificación y derogación de normas tributarias. Dice, las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma. Claro, obviamente, por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior, por supuesto. Una ley se modifica por otra ley, ¿no? Un reglamento se modifica por otro reglamento o por una ley que es de rango superior. Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Tiene que indicar, ¿no? Se modifica el artículo, el inciso C del artículo 5 del reglamento, del impuesto a la renta, ¿no? Bajo los siguientes términos. Claro. Tiene que ser expreso qué parte modifica. A veces modifica el tercer párrafo, el inciso C del artículo 4, ¿no? De la ley, ¿no? Etc. Tiene que ser específico. ¿Qué más tenemos? 7. Esto presumo que puede venir preguntada aquí porque siempre hay algo, ¿no? Así como eso de tributos, infracciones, de tributos, impuestos, contribuciones, tasas. Esto también es otro, que son las exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. Muy importante las reglas que da el Código Tributario, porque en el Perú todos queremos beneficios tributarios. Es decir, aquí pedir beneficios tributarios es un tema pues del día a día, ¿no? Y si ustedes supieran cuántos
¿Cuántas cartas o pedidos de beneficios tributarios recibe el Ministerio de Economía? ¿No? Todos quieren beneficios, todos quieren algo, ¿no? Todos quieren pagar menos, ¿no? Eso es normal aquí en Perú, ¿no? Si se ha convertido pues, en algo, y cada cierto tiempo alguien consigue algún beneficio, me refiero a algún sector, ¿no? Alguna actividad empresarial consigue algún beneficio. Bueno, dice, y entonces por eso que el código se pone un poco fuerte acá, y dice, bueno, pues no es tan fácil, es decir, la regla general, no te olvides, es que no demos beneficios a nadie y que todos tributemos lo mismo, ¿no? Esa es la regla general, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, si se da un beneficio, debe entenderse que se está haciendo algo excepcional. Es decir, la idea que debes tener como tributarista, un beneficio tributario, un incentivo, una exoneración, es algo, no puede ser una regla, es una excepción a la regla general. La regla general es que todos paguemos y que todos seamos iguales, ¿no? Esa es la regla. Entonces, la norma séptima se define o indica que si es que se va a conceder un beneficio, ¿no? Debe haber una exposición de motivos que contenga el objetivo y el alcance de la propuesta. O sea que no se trata de pedir, tiene que haber un sustento, una exposición de motivos, que generalmente viene del Congreso, ¿no? Y que dice un objetivo y alcance de la propuesta, ¿qué se busca con esto, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿No? Dice, debe ser acorde con los objetivos de la política fiscal, dice, planteada por el gobierno. Ah, muy bien, el Ministerio de Economía tiene la política fiscal, de cuáles son las cifras de recaudación que se espera, qué se espera a nivel de informalidad, cómo se piensa reducir, qué se piensa de la presión tributaria, cómo aumentar la presión tributaria, ¿no? Recaudación en personas naturales, etcétera. Se entiende que ese beneficio debería ser acorde a esas políticas fiscales que tenemos. El articulado de la propuesta deberá señalar de manera clara y detallada el objetivo de la medida, qué se busca, los sujetos beneficiarios, quién se beneficia y cuál es el plazo de esa exoneración, que dice que no debería exceder de 3 años. ¿Ya? Se entiende que si se ha dado un beneficio, no debería exceder de 3 años. Pero dice también que toda exoneración, incentivo o beneficio concedido sin señalar plazo de vigencia se entenderá 3 años. No le han dado plazo, 3 años. Ahora que la norma por ahí dice que se puede prorrogar 3 más, sí, dice. Para la aprobación de la propuesta legislativa se requiere informe previo del Ministerio de Economía. Claro, aquí se requiere, está bien, el Congreso quiere sacar un beneficio. ¿Qué dice el Ministerio de Economía? Si es viable o no es viable, ¿no? Toda norma que otorgue exoneración de beneficios e incentivos será de aplicación a partir del 1 de enero, dice, salvo disposición contraria. Generalmente el beneficio entra el 1 de enero, salvo que la norma indique pues, que entra antes, ¿no? Eso es. Entonces usted dirá, profesor, pero hay beneficios que tienen más de 3 años, ¿no? Claro, sí, pues, sí. Por ejemplo, la exoneración, algo simple que usted conoce, frutas y verduras, está exonerado, dije, ven. ¿Y desde cuándo está exonerado? De que yo estudiaba contabilidad, enseguida estaba exonerado y hasta ahorita sigue exonerado, entonces de la década del 90 y más aún, todavía, más atrás. Siempre estuvo exonerado y sigue, seguirá estando exonerado. Y los 3 años de acá, no, es que hay algunas exoneraciones que por la misma naturaleza, vamos a decirlo, del bien, del producto, no se van por los 3 años. Se entiende que son temas o bienes de consumo masivo, pues la canasta familiar, entonces cómo lo vas a grabar, entonces ya como que se escapa esto, ¿ya? Entonces, pero te comento solamente, ¿no? Que hay algunos que van más de 3 años y van a seguir. Norma octava, dice acá. Dice interpretación. Dice, al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. Y eso es un peligro. Todos los métodos de interpretación quiere decir, entonces interpretamos de cualquier forma. Sí, pues en realidad dice que puede usarse cualquiera, ¿no? Todos los métodos. Pero está bien a las finales porque la interpretación a las finales la interpretación va a ser libre, en este sentido. Usted puede interpretar bajo un método, la SUNAT bajo otro, y al final veremos pues, cuál tiene mejor sustento, vamos a decir.
Y dice que en vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma no está clara, da a entender eso, ¿no? Entonces, si no está clara la norma, o vía interpretación, es decir, ¿cómo decirlo? A ver, para que me entiendas. Digamos que la ley de renta dice que vamos a imaginar que se atreve a decir que las empresas que están ubicadas, eh, vamos a imaginar, en Lima, ¿ya? Deben pagar 5% más de impuestos, ¿ya? Entonces alguien dice, pues, en Lima, ¿Lima qué se refiere? ¿Cercado de Lima? O otro dice, no, la provincia de Lima. Otro dice, no, es la región Lima, ¿no? Correcto. Eh, a interpretación. Podemos aplicar los métodos de interpretación. Pero, pero, digamos, si hubo ese problema y no quedó claro, después viene digamos, una interpretación oficial, vamos a decirlo, sale otra norma y dice, yo me refería a que era solo, que me refería que era toda la región Lima, todo era. Entonces, como ya pasó un tiempo, este, eh, la interpretación va a decir, ¿sabes qué? Ya pasó un tiempo, entonces era toda la región Lima. Entonces, hay varios que pensaban que solamente era el distrito y no han presentado, no han pagado. Entonces, sanción. Entonces, aquí viene la duda, ¿no? El código dice, en vía de interpretación no puede crearse tributo a establecer sanción. Un tema bastante discutible, ¿no? Si la norma no quedó clara, en vía de interpretación no puedes establecer sanción. ¿Mm? Claro, lo que sí puedes modificar ciertas cosas, pero no puedes sancionar, porque si no se entendía. Pues. Ahora, veamos cuáles son esos métodos. Los métodos no dice el código, pero a nivel de doctrina hay método literal. Literal, ¿qué cosa quiere decir? O gramatical, es la lectura, la palabra. ¿Qué cosa quiere decir la palabra, la coma, el punto, ¿no? Es decir, ¿qué significa tal palabra? ¿Cuál es el sentido de la frase? Gramatical o literal. Algunas de ustedes han escuchado, ¿no? La palabra, digamos, activo fijo significa tal cosa, ¿no? Literal, gramatical. Interpreta en función a la palabra, a la terminología. Método histórico, interpreta en función, ¿no? A la idea, a los proyectos o a las discusiones parlamentarias, ¿no? Y al contenido histórico. Es decir, ¿qué había antes? ¿Qué había antes de esta norma? ¿Cómo era la norma anterior? ¿No? ¿Y cómo es la norma actual? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se quiso hacer? Pero en el medio, ¿qué está? El proyecto de ley. ¿Qué buscaba este proyecto de ley? Histórico. Método sistemático. Eh, la norma tributaria se interpreta de forma conjunta. Es decir, un gatito, tú me estás interpretando el artículo 5, pero esta norma tiene 50 artículos. Y se entiende que el artículo 5 tienes que interpretarlo en conjunto, en conjunción de la norma en sí. Es decir, que no me vas a decir que el artículo 5 difiere del artículo 11, no, porque ambos son la misma norma. Entonces tiene que haber una interpretación sistemática, se entiende que la norma está concordada entre sí, que la norma no se contradice, es más, que la norma es conjunta, individual, la norma es un solo cuerpo. Entonces no me vengas a decir que el 5 y el 11 se contradice, o que el 5 prevalece sobre el 11, ¿no? O que el 5 no tiene nada que ver con el 11, ¿no? No, por el contrario, trata de sistematizar y trata de entender que toda la norma es un conjunto y como tal interpreta, sistemático. Teleológico, interpretación cuando el intérprete busca la finalidad actual de la ley en función al caso concreto. Teleológico ya se va pues
a lo que muchas veces escuchamos, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Entiendes? No me importa qué dice la ley, no me importa cuál fue la secuencia histórica, no me importa, digamos, cómo si está sistematizado, sino qué se quiso hacer con esta ley, que es el espíritu de la ley que dicen muchas veces, ¿no? De la lógica, ¿ya? Estas son las formas básicas de interpretación. Hay más formas, sí, más métodos, sí, ¿ya? Seguimos viendo. ¿Sistemático tiene que ver con el texto? Sí, justamente, sistemático, sistematizar, concordar el texto en sí, ¿no? Si tiene 20 artículos, los 20 artículos se entiende que obedecen a un fin, ¿no? ¿Correcto? Y que están concordados entre sí, sistematizados, ¿no? Y me puedo agarrar en el otro artículo, ¿no? Este artículo 5 es válido porque el artículo 7 dice esto. Entonces, el 5 debe interpretarse en concordancia con el artículo 7 y con el artículo 9, ¿no? Porque todos forman un mismo cuerpo normativo. Los artículos no están divorciados, los artículos no están separados. Cada artículo no va por su lado, sino que todo forma parte de un cuerpo sistemático. Muy bien, sigamos. 9. Aplicación supletoria de los principios del derecho. En lo no previsto por el Código, en otras normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre que no las naturalice. Supletoriamente se aplicarán los principios del derecho tributario, en su efecto los principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho. Esa aplicación supletoria, cuando digamos se quiere interpretar y que no hay, y que el código tributario no define cierto concepto, entonces vamos a los principios, primero del derecho tributario, después del derecho administrativo, que sobre eso veremos algo en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Que vamos a tratar como tema más adelante, y después al último los principios generales del derecho. Vigencia de normas tributarias. Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. Desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. Salvo disposición contraria de la ley, ¿no? Después dice que las leyes referidas a tributos de periodicidad anual, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual, rigen desde el primer día del año calendario. Claro, y un ejemplo de ahí es el impuesto a la renta. Y seguramente siempre nos han dicho que el impuesto a la renta o toda modificación del impuesto a la renta rige a partir del año siguiente. Y está bien, eso es correcto. Pero yo quiero hacer una salvedad aquí. Recuerda, el impuesto a la renta, así a grandes rasgos, es anual. Y el IGB, de manera general, es mensual, ¿no? El IGB es un tributo mensual y el impuesto a la renta, los principales, que también están en nuestro temario, es un impuesto IGB mensual, impuesto a la renta es anual. Eso a grandes rasgos. Pero, recuerde que el impuesto a la renta tiene categorías. El impuesto a la renta tiene categorías. Y acá hay un tema. ¿Todas las categorías son anuales en el impuesto a la renta? La respuesta es no. No todas las categorías son anuales. Entonces ya hay matices. No es como antes en mis tiempos de estudiante, todas las categorías eran anuales. Hoy en día no. Hay categorías que nunca son anuales, que son mensuales. Te doy un ejemplo, sin ánimo de irme a renta. Para que entienda, por ejemplo, si hoy, digamos, se modifica la ley del impuesto a la renta y se dice que la tasa, vamos a imaginar, que la tasa o las condiciones para gravar la venta de inmuebles que realice una persona natural, va a subir la tasa, vamos a imaginar, ¿no? De 5% a 7% de ¿cuándo entra en vigencia? Entonces, todo alumno marcaría y diría, pues cambio el impuesto de renta, cambio de tasa al año siguiente. Falso, incorrecto. ¿Por qué? Acá viene el tema. Porque si bien es cierto, de manera general el impuesto de renta es anual, hoy en día el impuesto de renta ya ha entrado, se puede decir, a ser más específico a nivel de categorías, inclusive a nivel de operaciones. Ejemplo, en mi caso, la venta de inmuebles nunca se tributa anual.
la venta de inmuebles en el impuesto, del impuesto de renta que hace una persona natural que genera renta de segunda categoría en esa operación concreta, es un impuesto mensual. Entonces, ¿por qué esto debería entrar en vigencia al año siguiente? Si esa operación tributa siempre como operación mensual. En otras palabras, el que vende inmuebles no está obligado, el que vendió un inmueble, el que hizo la operación que estoy escribiendo, no está obligado a hacer declaración anual. Es más, en la declaración anual no se tributa eso. Ni siquiera hay casilla para poner. Porque se hace una declaración mensual y esa es la definitiva y esa es la que queda firme. Y ahí se paga. Y lo que se paga ahí es pago definitivo, no es pago cuenta. ¿Te das cuenta el matiz? Entonces, en esos casos concretos, sí la norma puede decir entra en vigencia al mes siguiente y no habría ningún problema. ¿Ya? Ahora, si se modifica, pues vamos a imaginar la tasa de impuesto a la renta de empresas de régimen general, que actualmente es 29,5, y se sube al 30, por ejemplo, eso entra en vigencia el otro año. ¿Ya? Porque esa tasa de empresas se aplica, es una tasa que se liquida anualmente, con la declaración jurada anual. Forma parte de un tributo anual. ¿Ya? Entonces, muy importante esa partecita, cuidado ahí, ¿ya? No pensemos que todo el impuesto de renta es anual, ¿ya? Si bien es cierto, sí, gran parte es anual, pero hay matices que pueden ser mensuales. En IGB, sí el tema es claro, porque el IGB es mensual. Aquí me hacen preguntas, Ian me pregunta, sistemático tiene que ver en el contexto, en el caso ya lo vimos, tiene que ver con el contexto, en todo caso, sí dijimos, les buena pregunta, aquí, y el régimen especial, por ejemplo, ya, régimen especial, vamos por su nombre, ¿no? ¿Qué dice? Régimen especial. Es más, quieren derogarlo, el régimen especial. Están escuchando la noticia. El régimen especial se aparta, porque en realidad, ¿cuántos regímenes debería haber? Debería haber uno, pues, que es el régimen general, dicen. Hay algunos estudiosos que dicen eso. Dicen, el puesto de red no sé para qué tiene cuatro. Debería haber uno, que es el régimen general. Todo lo demás se entiende que son regímenes, pues, que tienen algo, pues, ¿no? Que intentan favorecer a alguien, ¿no? Que se apartan de lo general. Y uno de esos es el régimen especial. Como bien lo dice su compañero, el régimen especial. Claro, el régimen especial, por ejemplo, es un tributo mensual, definitivo. El régimen especial se puede hacer un cambio y entra al mes siguiente, ¿sí? Puede entrar al año siguiente también, no hay problema, pero puede entrar al mes siguiente, según lo que diga la norma, obviamente. La norma puede decir, entre en vigencia al mes siguiente, estaría correcto, porque el régimen especial se liquida cada mes, no hace declaración anual. Cuando un régimen no hace declaración anual, quiere decir que lo que se paga mensualmente no es pago cuenta, sino que es pago definitivo. Y eso lo tiene régimen especial. Y eso lo tiene venta de inmuebles que mencioné hace un momento, ¿no? Son pagos mensuales definitivos. Cuando yo hago declaración anual, lo que pago mensualmente se llama pago cuenta, ¿no? Entonces, en el régimen especial también, muy bien el comentario, es también una parte de impuesto de renta que es de aplicación mensual y los cambios podrían entrar en vigencia al mes siguiente. Eh, los reglamentos rigen desde la vigencia de la ley reglamentada, desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada, por supuesto. El reglamento tiene que entrar después de la ley, ¿no? Claro. Personas sometidas al código, dice aquí. Personas sometidas al código. Bueno, aquí no hace mayor, lo que ya sabemos, ¿no? Están sometidos aquí en el código, todos, pues, personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales, acciones divisas, ¿no? Todos están sometidos al código, ¿no? ¿Correcto? Sin mayor problema acá con esta norma 11. A ver, aquí. Seguimos. La norma 12, cómputo de plazos. Para efecto de los plazos establecidos en la norma tributaria deberá considerarse lo siguiente, dice. Los expresados en meses o años se cumplen en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente al día de inicio del plazo. ¿Ya? Ahí nomás. Si el plazo comenzó el 15 de abril,
cumple o termina el plazo el 15 de mayo. A eso se refiere el inciso A. Si me han dado un mes y el plazo inicia el 15 de abril, el plazo cumple el 15 de mayo, ¿no? Si me han dado un mes. En el B, los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles. Días hábiles, entiéndase, sin considerar sábados, domingos, feriados, ¿no? Cuando la norma habla de plazo, por ejemplo, plazo para presentar reclamación, 20 días hábiles. Aunque ahí la norma lo señala, ¿no? Parece que sí lo señala. ¿Ya? Sí, así. Plazo para presentar apelación, 15 días hábiles. Hábiles. Ya, la norma lo señala también. Ahora, si no lo señala, se entendería que son hábiles. Si el plazo vence en un día inhábil, pero eso es en la medida que te han dado días calendario, ¿no? Se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, ¿no? Por ejemplo, me han dado plazo un mes, cosa que no ocurre mucho en materia tributaria. En prescripción puede ocurrir. Me han dado plazo un mes del 15 de enero al 15 de febrero. Ya, pero el 15 de febrero cae domingo, por ejemplo. Entonces corre para el 16. A eso está refiriendo el cómputo de plazos. A eso está refiriendo el cómputo de plazos. Exoneraciones a diplomáticos y otros. Bueno, rápidamente esto, ¿no? Hay exoneraciones tributarias en favor de funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y de funcionarios de organismos internacionales. En ningún caso incluyen tributos que no hagan actividades particulares que puedan realizar. Claro, hay exoneraciones a favor de los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, ¿no? Y organismos internacionales también, ¿no? Claro. Pero eso es recíproco, es decir, así como aquí exoneramos a los diplomáticos vamos a imaginar a los diplomáticos de Argentina, Argentina también exonera a los diplomáticos peruanos, ¿no? Sí, es recíproco. Norma 14. El Poder Ejecutivo, al proponer, promulgar, reglamentar leyes tributarias, lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de Economía. El Ejecutivo tiene técnicos muy especializados en materia tributaria en el Ministerio de Economía. Y es ahí digamos, el fuerte que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces lo hace a través del MEF. UIT. La UIT es el valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases disponibles, deducciones, límites y demás aspectos de los tributos. La UIT se usa para bases, se usa para deducciones, se usa para límites, ¿no? Se usa también para los regímenes, ¿no? Para el régimen MIPE, dice, ¿no? 1700 UIT, etc. Para limitar ingresos, etc. También se usa para aplicar sanciones, ¿no? Etcétera, etcétera. La UIT se regula por decreto supremo, considerando los supuestos macroeconómicos, ¿no? La inflación, el PBI, ¿no? Y llegamos a la norma 16, que es la última norma del título preliminar del código, que hemos querido en esta parte hacerlo norma por norma, por ser temas un poquito, digamos, individuales los temas, ¿no? La norma 16, que es una norma que mucho se le teme, a veces la norma 16, y que, como se dice actualmente, vamos a decirlo, está de moda ahorita la norma 16, ¿no? O sigue de moda, ¿no? Que es la norma antielusiva general, ¿no? A ver, la norma 16 contiene tres cosas, y eso es lo que no se dice, y su nombre lo dice, pero sin embargo, pues todos piensan que la norma 16 es ilusión es uno. Si tú lees el título, dice calificación 1, 2 sería ilusión, y 3 sería simulación. ¿Ya? Claro que le dan más peso a la ilusión, está bien, pero contiene tres cosas: calificación, ilusión y simulación, claramente. Y yo te voy a explicar, ¿dónde está calificación? Calificación es el primer párrafo, ¿ya? Esto es interesante, esto así nomás no te lo dice. ¿Dónde está calificación? Cuando da el título, y tú lees la norma, dice calificación, ilusión y simulación. ¿Y dónde está la parte de calificación? Está en el primer párrafo. ¿Qué dice? Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones,
y relaciones económicas que efectivamente persigan y establezcan los deberes tributarios. ¿Mm? Calificación. Calificación quiere decir, es como que tú calificas un examen, algo así. ¿Mm? Así. Primero, ¿quién califica el examen? El contribuyente. Y después, ¿quién puede volver a calificar el mismo examen? La SUNAT. Ahora vamos a la operación. Primeramente, ¿quién califica la operación? ¿Quién evalúa? ¿Quién analiza la operación? El contribuyente, porque él lo ha hecho. Y él dice, aquí yo he vendido, lo trabajo como venta. O el contribuyente puede decir, aquí no es venta, sino que esto es una entrega de bienes para consignación. Ajá. Eso es lo que dice el contribuyente. Ha analizado la operación y esto es y tributa como tal. La zona viene nuevamente y dice, esta operación me interesa, a ver, documentos, pregunta, ya, esta operación no es consignación, sino que esta operación es venta realizada, no tiene nada que ver con consignación. Entonces, vuelvo a calificar el hecho, a eso se refiere. Y para eso, ¿qué miro? Los actos, situaciones y relaciones. ¿Ya? Eso es calificar. Elusión. ¿Elusión qué significa? Viene, viene en el segundo párrafo, ¿no? Donde dice, en caso que se detecte. Este segundo párrafo dicen que está al revés, ¿no? Es decir, primero habla de la sanción y después dice qué cosa es ilusión. Antes de leer este párrafo debería leerse este primero, ¿no? ¿Qué significa ilusión? Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, o se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos, pérdidas o créditos mediante actos respecto a los cuales se presenten las siguientes circunstancias. Entonces yo evito la realización del hecho imponible. En otras palabras, digamos, la idea aquí es, no quiero que nazca el hecho imponible. Porque si nace, voy a tributar. Entonces evito total o parcialmente. Ejemplo, vamos a imaginar. Usted no quiere encontrarse con una persona, ¿qué hace? Lo evitas. No va al lugar donde va la persona, ¿no? No va por su calle, no va por su colegio, por su universidad, por donde trabaja, lo evita. Algo así es lo que está pasando acá. Pero ¿cuál es el problema? Que digamos usted está vamos a imaginar por ser a ver si me captan la idea, a ver, no sé si todos estamos en Lima, pero también hay de provincias de aquí. Vamos a imaginar dos distritos contiguos aquí en Lima. Chorrillos y Barranco, son dos distritos, digamos, limítrofes y contiguos. Para ir de Chorrillos a Barranco me voy de frente, pues. Y me voy bueno, por el circuito de playa, me voy por Paseo de la República, ¿no? Eh, por el conducto normal, por donde van todos los buses y carros. Por ahí debería ir. Eso es lo normal, ¿correcto? Todos haríamos eso. Taxi, metropolitano, bus, lo que sea, o caminando. Pero es una avenida que conecta los distritos, ¿ya? Pero yo no quiero ir por ahí. Yo quiero evitar. ¿Qué hago? De Chorrillos me voy para abajo, me voy para Surco, ¿correcto? De Surco me paso un ratito a Surquillo, ¿no? Y de Surquillo me paso a Miraflores y de ahí bajo y llego a Barranco. ¿He llegado a Barranco? Sí. Me he dado la vuelta, ¿no? Ujú. Me he dado la vuelta. No quería pasar de repente por algún punto en específico, por esa carretera principal no quería pasar. Entonces me di un vueltón. Pero llegué, ¿eh? Llegué al punto que quería llegar. Sí, llegaste. ¿Ya? Eso más o menos es la idea de ilusión a nivel tributario. No quiero hacer la operación porque sé que si hago de frente voy a pagar impuestos. Entonces me doy una vuelta, ¿no? Y haciéndome esa vuelta, evito el hecho imponible o reduzco el hecho imponible. En otras palabras, no pago nada o pago menos. Eso es para que lo entiendas, porque yo sé que te van a hablar de ilusión, pues,
doctrina y doctrina, y está bien, ¿no? Pero la idea es que usted se quede con el concepto, ¿correcto? Se quede con el concepto. Entonces la norma dice, si haces eso, en realidad, pues, yo soy SUNAT, no te olvides, y yo puedo venir y decir, eso que has hecho, te has dado una vuelta, ¿no? Y si bien es cierto, no vamos a decir, no hay nada aquí que es un delito, ¿no? Pero sí me has eludido. Entonces yo como SUNAT puedo revisar el hecho y decir, bueno, acá hay un camino más directo. Y SUNAT aplica ese camino más directo y calcula el tributo. Entonces, ese es el problema. Dice, para que se cumpla la deducción, tiene que cumplirse A y B, que individualmente o en forma conjunta sean artificiosos o impropios. Claro, nadie que va a ir de Chorrillos a Barranco se da esa vuelta por atrás, por todo eso distrito. Nadie hace eso. Lo que tú has hecho es artificioso o impropio. Y en eso coincide. B, que su utilización, efectos jurídicos, que su utilización resulte en efectos jurídicos económicos distintos del ahorro o ventaja tributario que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido por actos usuales o propios. ¿Tú querías llegar a ese punto de Barranco, de repente a la plaza central de Barranco? ¿Querías llegar? Sí, ya pues. Tú hubieras ido por acá, de frente y llegabas. Te diste la vuelta y también llegaste. Sí, ya. Ahora Sunat te dice, demuéstrame, demuéstrame, ¿correcto? ¿Y por qué te diste la vuelta, pues? ¿Cuál fue el tema? Que saliendo de lo tributario te dice, ¿cuál fue el tema económico, financiero, ¿no? De repente estratégico, comercial, que te impulsaba a hacer todo ese proceso de la vuelta para llegar al... Sí, sí, cámara. Porque debe haber alguna razón para que tú hayas hecho eso. Pero si concluimos que la única razón fue el ahorro o ventaja tributaria, si la única razón que te motivó a hacer eso es lo tributario, entonces quiere decir que estamos mal, dice Azul. Aquí estamos mal. ¿Correcto? Estamos mal y en consecuencia yo voy a decir que hay ilusión y voy a hacer recálculo de esto. Eso es lo que se llama ilusión. Y la norma dice más, bueno, la SUNAT aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios. O sea, la norma va a aplicar, ¿sabes qué? Debiste ir por esta ruta y si vamos por aquí, el tributo es tanto y me pagas eso, en consecuencia. Eso es lo que se llama ilusión. ¿Ya? Y SUNAT, si se detecta ilusión, se encuentra facultada para exigir la deuda, ¿no? Claro. Y el último, simulación. ¿A qué se refiere simulación? Vamos al último párrafo. Ahí está simulación. En caso de actos simulados, calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer párrafo del presente norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente a los actos efectivamente realizados. Simulación quiere decir que tiene que ver con lo primero, ¿no? Que yo en realidad sí sé lo que estoy haciendo, pero que lo quiero pasar como otra cosa. Ejemplo, este trabajador debe estar en planilla. ¿Por qué? Porque trabaja 8 horas, porque tiene un correo, porque tiene un cargo acá en la empresa, porque está bajo subordinación, etcétera. Pero sin embargo, yo lo pongo en honorarios. Y me emite honorarios y finco que ese trabajador está en honorarios. Le hago su contrato de locación, etcétera. Estoy haciendo un acto simulado, yo. Suda viene, pues se da cuenta del tema, inclusive entrevista al trabajador y se da cuenta que ese día está en planilla. Entonces, aquí lo que hubo es un acto simulado, ¿no? Que la SUNAT lo descubre y lo va a hacer tributar como la verdadera naturaleza que correspondía al acto, o sea, como renta de quinta categoría, ¿no? Con todos los tributos laborales que corresponden. Eso es simulación. Entonces, no te olvides, la norma 16 trata esos temas. Calificación, ilusión, que sería el más importante y el más novedoso, y simulación. Y con eso, vamos a las preguntas ahora. De acuerdo a este método de interpretación, dice la norma tributaria debe ser interpretada en forma conjunta. Método sistemático, conjunto. Como un todo, como un cuerpo,
normativo, concordado, ¿no? Sistemático. Respecto a las exoneraciones tributarias, más que la respuesta incorrecta. Incorrecta. El plazo de vigencia de la exoneración o incentivo no podrá exceder de 4 años, es 3 años. Todos los demás son correctos, ¿no? Ahí tiene que haber exposición de motivos, tiene que estar de acuerdo con la política fiscal, se debe señalar de manera clara a los beneficiarios y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿no? Salvo disposición específica. ¿De acuerdo? Marque incorrecto respecto a la UIT. ¿Podrá ser utilizado para aplicar base imponible? Sí. ¿Para deducciones? Sí. ¿La UIT es 5.150? Sí. ¿El valor de UIT será determinado por decreto supremo? Sí. ¿No puede ser utilizada para aplicar sanciones? Falso. La UIT también se usa para aplicar sanciones. Muy bien. Vamos a ver algunas. Me parece que hubo alguna pregunta por acá. No, no, estamos bien, no hay preguntas. Estamos bien. Avanzamos un poquito más y entramos al proceso, ¿no? Sí, sí. Sí, si hay preguntas, me comentan. Me comentan. Ujú. Ahora vamos al Código Tributario, a los artículos primeros, que habla sobre la obligación tributaria. Toda norma contiene una hipótesis y un mandato. Este mandato solo es obligatorio asociado a la hipótesis, ¿no? Eso es la doctrina. ¿Y a qué se refiere cuando dicen esto? No te olvides que la norma define un hecho abstracto, ¿no? La norma define un hecho abstracto. Y si yo, mi actividad comercial, ¿no? Se enmarca en ese hecho de la norma, quiere decir que hago nacer la obligación tributaria. La norma define, pues, el que, vamos a imaginar, el que vende está grabado con el IGB. Esa es la hipótesis. Eso es lo que dice la norma. Si yo vendo, ¿qué hago? Que esa hipótesis se convierte en una realidad. Y en consecuencia, hago nacer el hecho imponible o la obligación tributaria. Eso es lo que se refiere a esta parte teórica, ¿no? Ahí está. Hay un presupuesto de hecho, el que vende, ¿no? El IGB graba la venta de bienes, la prestación de servicios, listo. Ese es el presupuesto de hecho. El hecho imponible es cuando yo hoy día te vendo a ti. Y este hecho imponible que lo hice hoy hace que nazca la obligación tributaria del IGB. IGB de enero se paga en febrero. ¿Ya? Esa es la secuencia de pasos. Presupuesto de hecho imponible y obligación tributaria. Y para eso hay aspectos que vamos a verlo acá mejor. Hay aspectos. Cada tributo tiene su hipótesis de incidencia, ¿no? Que es el aspecto subjetivo. ¿A quién le grabamos? Aspecto material. ¿Qué grabamos? Aspecto temporal. ¿Cuándo le grabamos? Y aspecto espacial. ¿Dónde se debe realizar la operación para grabar? Si yo cumplo con todos los 4 aspectos de la hipótesis que está en la norma, ejemplo en el IGB, ¿no? Quiere decir que se configura el hecho imponible. O sea que la hipótesis deja de ser una hipótesis y se convierte en un hecho imponible, un hecho real. Que ahora sí nace la obligación tributaria, que significa que yo tengo que pagar la suma. ¿Por qué tienen que cumplirse los 4? Fácil. Porque dice, a ver, un ejemplo nada más. Yo vendo bienes, decías, ¿no? La venta de bienes está grabado con el IGB. Sí, correcto. Es una empresa. Vendo bien. Ya. Te vendo en Lima una computadora. ¿Está grabado con el IGB? Sí, soy una empresa que vende una computadora. Está grabado. ¿Y qué pasa si yo tengo mi computadora en Argentina? Ejemplo. Y te vendo la computadora que tengo en Argentina. ¿Está grabado con IGB? La respuesta es no, porque el IGB graba la venta de bienes que se realicen en el país. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, por eso es importante ver
no solamente qué es lo que se graba, el impuesto. Graba la venta de computadoras, sí. Mírame acá, ¿ves? Seguimos con esto. ¿Qué grabo? La venta de computadoras. ¿Quién debe hacer esa venta? Una empresa. Si hablamos del IGB, tiene que ser una empresa, uno que realiza actividad empresarial, ¿no? ¿Dónde tiene que realizar esa venta? En el Perú. Y el temporal sería ¿cuándo? ¿Y cuándo debe ser? Bueno, en el IGB no es tan relevante el cuándo, porque el IGB no se basa en devengado, ¿ya? ¿Cuándo puede ser? En este mes o en otro, y el cuándo va a determinar qué mes nace, mejor dicho, ¿no? En renta sí es más importante el cuándo. Y si se cumple todo eso, está grabado. Y si yo hago todo eso, cumplo, nace el hecho imponible. Deja de ser hipótesis, se convierte en hecho imponible, hecho real, y nace la obligación, que es que el sujeto pasivo debe hacer un pago al sujeto activo. Esa es la parte teórica, ¿no? Que habla del código en esta parte, ¿no? ¿Qué dice el código entonces? Obligación tributaria, dice, la obligación tributaria, que es de derecho público, dice, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. Mira la gráfica, se vincula acreedor y deudor. Claro, sujeto activo también es acreedor, el sujeto pasivo es deudor también, digamos. Es el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, establecido por ley. Ah, es una ley, que tiene por objeto el cumplimiento de una prestación. Tiene que pagar. Siendo exigible coactivamente, claro, si no pago en el plazo, viene la cobranza coactiva, ¿no? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como hecho generador, lo que te decía. La obligación tributaria va a nacer si se cumple el hecho de la ley. ¿Cuál es el hecho de la ley? Que se cumplan todos estos aspectos. Lo que dice la ley tiene que cumplirse. Si yo me enmarco en la ley, hago la actividad que está grabando la ley, viendo el aspecto subjetivo, material, temporal y espacial, se graba la operación. Nace la obligación. ¿Ya? A eso se refiere esta parte. ¿Cuándo nace la obligación? Cuando se cumple el hecho previsto en la ley, como hecho generador. Otros dicen cuando gatillan. Imagínate que vas a gatillar un arma. Entonces, ahí, cuando gatilla, nace la obligación, pero para que gatille tiene que cumplirse todos los presupuestos, ¿sí? ¿Correcto? A ese es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a avanzar. Aquí, elemento de la obligación, ¿no? Sujeto activo, que también le llaman acreedor, y sujeto pasivo, que también le llaman deudor. Deudor tributario. Ahora, eh, en la parte de deudor tributario sí hay una distinción, ¿no? Porque en deudor tributario se habla de contribuyente, responsable, inclusive se habla de agente de retención o percepción. Entonces en esa parte sí nos importa ahondar un poquito más. Está más adelante, ahí está, ¿no? Vamos a entrar ahorita a esos conceptos. Pero antes de eso está el tema de exigibilidad. La obligación tributaria es exigible cuando deba ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley. Ahí está. ¿Cuándo vence el IGB? De enero, el 20 de febrero. Muy bien. Vence el 20 de febrero, entonces es exigible a partir del día siguiente del vencimiento. A partir del 21 es exigible. ¿Qué significa exigible? Que SUNAT puede aplicar acciones de cobranza. ¿Ya? No quiere decir que el 21 me embarga, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede iniciar el procedimiento de cobranza, ¿no? A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí no, suficiente. En el punto 2 dice, cuando debe ser determinado por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda. Para SUNAT no aplica eso, para municipalidades aplica. Vamos al 4. Acreedor tributario. Es aquel en favor del cual se debe realizar la prestación tributaria. ¿Quién puede ser acreedor? Para nuestro caso, el acreedor es SUNAT, ¿no? En representación del gobierno central. Pero también pueden ser los gobiernos regionales, los gobiernos locales en otros tributos, ¿no? Deudor tributario, ¿quién es? Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación, el que debe pagar.
y muy importante aquí, esto siempre preguntan también, me acuerdo, deudor tributario puede ser contribuyente o responsable, hay que tener claro el concepto, deudor tributario, contribuyente y responsable, inclusive agente, después lo vemos. ¿Quién es deudor tributario? Es el obligado al pago, la prestación, el que debe pagar es el deudor, su nombre lo dice, deudor, es el que debe pagar, pero el deudor tributario puede o se clasifica en dos, en contribuyente y en responsable. ¿Ya? El deudor tributario es el que debe pagar. Ahora, ¿debo pagar como qué? Como deudor tributario. Pero como deudor tributario, ¿qué soy? ¿Contribuyente o soy un deudor tributario responsable? Vamos a ver. Deudor tributario contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. O sea, es aquel que hizo el acto de contribuyente. Es el que hizo esto, para que entiendan. ¿Mm? Ese es el modo. El que hizo eso. ¿Ya? Ese es el contribuyente. Entonces, si ese es el contribuyente, veamos aquí, volvamos a leer, es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador. El contribuyente es aquel que está realizando el hecho, ¿no? Y que ha hecho nacer la obligación tributaria. Vamos al tema puntual. El tema más simple para que entiendas contribuyente es el trabajador que está en planilla. El trabajador que está en planilla y que gana 10.000 al mes, él con su trabajo está generando renta de quinta categoría. Él, porque la renta de quinta categoría lo genera pues el que trabaja, ¿no? ¿Quién está trabajando? La persona natural. ¿No? Y está generando una renta producto de su remuneración, ¿no? Claro. ¿Quién debería ser el contribuyente? Él. ¿Quién es el que hace nacer el impuesto? Él, con su trabajo, ¿no? Con su remuneración, él hace nacer el impuesto, contribuyente. Tanto así que él tiene que pagar, ¿sí? Pero en la práctica resulta que él no lo paga. Quien lo va a pagar es él. Viene el siguiente concepto. Es responsable. Dice, responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente, no es contribuyente, debe cumplir la obligación que le han atribuido. Responsable es aquel que no es contribuyente, pero sin embargo debe cumplir con el pago. En este caso, el responsable sería pues la empresa. La empresa, ¿ya? La empresa sería responsable. ¿Por qué? Porque SUNAT cuando cobra, le va a decir a la empresa, tú debiste retener al trabajador, al contribuyente, el impuesto a la renta de quinta categoría. Y tú eres el responsable de pagarme a mí. Yo sé que quién es el contribuyente, el trabajador. Él debe pagar, sí, tanto así que a él le descuenta. El responsable de esto eres tú, empleador. No eres contribuyente, sí, pero estás obligado a pagar la SUNAT. Estás obligado a retener y pagar a la SUNAT. Si no cumples tu empresa, yo te sanciono a ti. Es más, te cobro a ti también. Pues él tenía la responsabilidad de hacer eso. Ahí está la diferencia del concepto. Contribuyente el trabajador. Él se ve afectado. A él le pagan menos. A él le descuentan. Pero el responsable de pagarlo es la empresa, el empleador. Descuenta y paga la suma. Y ahí justamente se interrelaciona un siguiente concepto, el agente de retención o percepción. En este caso que estoy haciendo, la empresa estaría actuando como agente de retención. ¿Ya? Pero podrían haber otros casos donde también hay agente de retención, por ejemplo en el IGB. En el IGB está el IGB retenciones, ¿no? Del 3%, donde también hay agente de retención. ¿Ya? Que también actúa como agente de retención. Agente de retención tiene en el caso que la norma lo ha nombrado alguien agente de retención y dice, usted me retiene este concepto. ¿Ya? Usted me retiene este concepto y me lo paga. Percepción es lo mismo. Usted percibe y cobra este monto y me lo paga a mí. ¿No? Se designa un agente de retención o percepción, ¿correcto? Que debe retener o percibir y pagar la SUNAT. En el IGB, por ejemplo, tenemos la figura de agente de retención. La SUNAT nombra un agente de retención para que retenga un 3% de IGB de una empresa y lo pague la SUNAT. ¿No?
parecido a responsable, sí. A veces es responsable el agente de retención, a veces. El responsable puede ser a su vez agente de retención. A veces el agente de retención no es responsable, simplemente es agente de retención, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, de retención de IGB. Y Paul me pregunta la diferencia entre deudor, entre contribuyente y deudor. Claro, aquí está. Deudor es el concepto, se puede decir, es el concepto más amplio. El deudor es el que debe pagar la SUNAT. O sea, SUNAT, ¿a quién le cobra? Al deudor. Así de simple. Pero el deudor puede ser de dos tipos. El deudor puede ser de dos tipos, ¿no? De dos formas, o se clasifica en dos. En contribuyente o en responsable. Entonces el deudor es contribuyente. Por ejemplo, ¿en qué caso el deudor es contribuyente y en qué caso el deudor es responsable? Deudor contribuyente, por ejemplo, es en, en, en renta de primera categoría, por ejemplo. Impuesto a renta de primera categoría, usted alquila su casa. Usted es deudor tributario en la condición de contribuyente. Deudor tributario se divide en dos, en contribuyente. ¿Por qué? Porque primera categoría nunca se retiene, no hay nada. El que alquila su casa, ese debe pagar la SUNAT. Entonces, él es un deudor tributario, sí, como contribuyente. Él mismo alquiló la casa, él generó la renta y él debe pagar. Deudor tributario como contribuyente. Él debe pagar. SUNAT le cobra a él, al dueño de la casa, si algo pasa. Y el deudor tributario responsable es el caso que dije, el trabajador que está en planilla. Él generó la renta, pero el trabajador de planilla no se acerca pues todos los meses a pagar la SUNAT, ¿no? Si no, pues colapsa el Perú, pues. Todos los trabajadores que vayamos a pagar al banco, a la SUNAT, ¿no? Impuesto a renta de quinta, no, nadie hace eso. Entonces, ¿quién es deudor tributario? En ese caso, la figura del deudor tributario, ¿no? Se traslada al responsable. Deudor tributario dice en su calidad de responsable. Entonces, el responsable de pagar el tributo sería la empresa. La empresa. La empresa del empleador. Entonces, se puede decir que el deudor tributario es el que debe pagar, pero se clasifica en dos. Si yo genero la renta y yo lo tengo que pagar, soy contribuyente. Ahora, el otro tipo de deudor tributario quiere decir el deudor tributario responsable. Yo no generé la renta, pero tengo que pagar el tributo, soy deudor tributario en calidad de responsable. ¿Ya? Esa es la diferencia. Preguntas. Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. El que realiza, contribuyente, bueno, el que realiza, contribuyente. No puede ser deudor tributario, porque deudor tributario se subdivide en contribuyente y responsable. ¿Entiendes? No puede ser deudor tributario, es contribuyente después. ¿Ya? Porque deudor tributario involucra ambos conceptos. No puede ser deudor tributario. El que realiza el hecho, contribuyente. No es un aspecto o criterio de la hipótesis. Material, personal, espacial, temporal, circunstancial. Dice, el concepto es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación responsable. No ha hecho, no es contribuyente, pero sin embargo debe pagar responsable.